Capítulo 5. Elegir. Que estés aquí, a mi alrededor. En cualquier lugar cerca de mí. Me haces hacer cosas que no quiero hacer. Yo confié en ti. ¿Qué maldito error fue ese? Lo que era sangre vieja en el aire se convirtió en nueva y fresca, y así, gran parte de ella. Sus pies raspaban el suelo, las almohadillas rasgaban el concreto sobre el que corría a una velocidad vertiginosa, el corazón en su pecho latía a 1000 millas y latía dolorosamente contra su caja torácica. Ese sentimiento de sed de sangre había evolucionado hasta convertirse en nada menos que una acción pura, desenfrenada, asesina, activa y real. Su pelaje se puso de punta, sus garras rasparon contra el concreto y empujaron hacia adelante más fuerte y más rápido, sin importar cuánto le dolieran las piernas, o le ardiera el cuerpo con el movimiento, o le dolieran los pulmones. Algo anda mal. Rodeó esquinas, farolas y botes de basura, esquivando calles y callejones y pequeños espacios entre edificios, alejándose cada vez más de las carreteras principales y hacia los lugares más oscuros y menos frecuentados de Osu. Más y más lejos de Ua y más cerca de donde reinaba esa sensación de pesadez, y el olor a sangre se volvió tan potente que las calles debían haberse teñido de escarlata. El pánico y la urgencia corrieron a través de cada vena, tendón y nervio, una oleada de emoción desenfrenada y difícilmente controlada que instantáneamente apagó lo que hubiera sido mejor sentido común. Se olvidó de la paciencia, de la planificación, de todo. Lo único que tenía en mente en esos minutos de carrera era más rápido. Supo de qué se trataba, casi de inmediato, incluso sin ninguna prueba real o confirmación visual. Ella supo. Sabía qué tipo de vista la esperaba mucho antes de que doblara la última esquina en un callejón tan lejos de cualquier calle principal, que estaba casi encajonado. De cada parte trasera del almacén y el edificio a su alrededor, silencioso y vacío, pero no eso. Vio la mancha roja barrer las paredes muy agrietadas y sucias, charcos de color carmesí esparcidos por el cemento y una multitud de gotas singulares salpicadas al azar. Había trozos y pedazos de metal, destrozados y desmoronados y cubiertos de sangre por el suelo. Trozos de cuchillos y armaduras que brillaban en la penumbra y llamaron su atención cuando su mirada recorrió el callejón con atención apresurada y frenética. Encontró algo que hizo que su corazón se detuviera. La luz en el otro extremo del callejón estaba bloqueada por la figura de un hombre musculoso, su cara chata y triangular sin nariz y proyectada en una sombra tan profunda que todo lo que vio fue el brillo de unos ojos oscuros, fríos y hambrientos. Ojos color sangre que coincidían con el carmesí que estaba esparcido por el suelo. Su pelo estaba atado en la tela andrajosa que le cubría los ojos y la frente, mezclándose con el rojo sangre de la bufanda que cubría su cuello y la luz del sol que brillaba en el traje de combate y las hebillas con placas de acero, y una multitud de cuchillos atados a cada lado. La luz que brillaba de la malvada hoja curva que se sostenía en el aire frente a él y se cernía sobre el desorden de sangre y el cuerpo roto y la armadura de un Ingenium que ya no estaba de pie. Fama, dinero, no importa dónde mires, tienes el descaro de usar el nombre de héroe, llegó la voz baja, jadeante y sibilante llena de tanto odio. La misma voz que envió un escalofrío gélido a través de ella cuando dobló la esquina, con los ojos muy abiertos y el pelaje erizado. Ninguno de ustedes, bastardos, es un maldito héroe, solo él lo es. La espada se movió, la punta se levantó ligeramente cuando el cruel agarre se hizo más fuerte y esos ojos rojos sangre brillaron, peligrosos, malvados y enloquecidos. Todo el callejón estaba inundado de una sensación, una energía sofocante y escalofriante. El único que puede matarme es Olmig. Su sangre era como el hielo, su corazón ensordecedor en sus oídos y, sin embargo, no había nada que pudiera bloquear esa voz, nada podía bloquear el jadeo del caballero que sangraba en el suelo. El pánico y el terror puro atravesaron su alma como nunca antes, su respiración vaciló y su prisa también, como si su cuerpo se apoderara de ella sin quererlo. La espada se elevó a su altura, el tiempo arrastrándose lentamente mientras alcanzaba el clímax, y el asesino de héroes se lamió los labios, la punta de la hoja en ángulo sobre el cofre agrietado y sobre el corazón de Ingenium. Buenas noches, héroe falso. La espada se precipitó hacia abajo, rápida y pesadamente, mortal. Ingenium. Sus músculos ardían, sus dientes estaban al descubierto y ya corría por el callejón antes de que Stein cometiera el asesinato.
Su cuerpo era un borrón negro y vacilaba mientras se precipitaba sobre el concreto y hacia el hombre que había matado a demasiados héroes y herido a tantos otros. Sus patas golpearon la sangre y sus garras dibujaron líneas en el suelo, a toda velocidad y sin vacilar, ni siquiera bajo la nube de muerte y destrucción que desprendía ese monstruo. Sin ceder al miedo que recorría cada pizca de su cuerpo, mente y alma, incluso cuando todo dentro de ella quería correr, fue directamente hacia adelante y hacia la malvada bestia y no le importó. Fue imprudente. Se lanzó hacia arriba y se elevó del suelo, su cuerpo era una nube de realidad fracturada y sus ojos rojos resplandecían mientras navegaba directamente sobre Ingenium, y fue de cabeza hacia el asesino de héroes. Stein, cuyos ojos fríos y muertos la encontraron en los siguientes segundos, entre mover su espada para asestar un golpe fatal y cambiar de dirección sin dudarlo para combatir el nuevo cuerpo que tenía para mutilar. Su espada brilló, balanceándose hacia arriba y alrededor para apuñalar a Animal Spirit en el aire. Sus ojos rojos se encontraron con los de él incluso cuando el gato se desvaneció y algo diferente tomó su lugar. Espíritu gruñó, su cabeza se inclinó mientras se inclinaba y atrapaba el borde de la hoja que venía hacia ella a lo largo del costado de los cuernos que se enroscaban en su cabeza. Su forma de gato abandonó y su peso casi se triplicó en el transcurso de unos pocos segundos. Sus patas ahora eran cascos perversamente afilados y acumulaban una tonelada de músculo bajo el pelaje negro como el ébano. El peso de su cuerpo y el impulso chocaron directamente contra el torso del asesino de héroes y ella lo lanzó hacia atrás con casi facilidad. Su espada le dejó un corte en el cuerno cuando se desprendió. Se quedó sin aliento y algunas costillas probablemente se rompieron en el proceso. Spirit aterrizó en el suelo donde Stein había estado previamente, sus cascos rasparon ruidosamente contra la piedra y su postura era cuadrada y defensiva. Su cuerpo se convirtió repentinamente en un muro entre el pequeño miserable asesino e Ingenium, que apenas respiraba detrás de ella, ojos vidriosos y aturdidos, pero cada vez más abiertos. Cuando Ingenium se dio cuenta de lo que acababa de pasar, un animal, Spit, eres tú. El héroe caído resolló, su oreja se movió hacia él pero sus ojos rojos nunca dejaron al asesino de héroes. Quien, por cierto, se recuperó de tener toda la fuerza y el peso de una cabra de 200 libras, que le clavó los cuernos con bastante rapidez. Las botas de Stein se deslizaron hacia atrás sobre el concreto, usando su espada como palanca en la piedra mientras se enderezaba y se deslizaba hacia atrás, con una expresión oscura y una mirada roja como la sangre clavada en la de ella. Ella resopló, mientras bajaba la cabeza y la neblina negra brotaba con furia, distorsionando su forma y el aire a su alrededor mientras cambiaba a otra cosa, de pie con las cuatro patas en el suelo y las garras clavándose en el hormigón, los hombros cuadrados y los labios se retiraron en un gruñido, el bufido se convirtió en un gruñido bajo y peligroso que resonó por todo el callejón. El asesino de héroes mantuvo los ojos fijos en el furioso resplandor rojo del jaguar negro como el ébano que lo observaba desde el otro lado del callejón, su cola moviéndose detrás de ella con ira. Otro, siseó Stein. Sus ojos se entrecerraron hasta convertirse en rendijas y se enderezó ligeramente, su espada moviéndose desde el concreto. Mantente fuera de mi camino, Animal Spirit, este héroe falso necesita ser purgado. Púdrete. Ella respondió bruscamente, él solo frunció el ceño. No voy a retroceder y ver cómo matas a alguien, independientemente de si crees que es un héroe falso o no. Si intentas detenerme, tomaré represalias. Stein advirtió en voz baja. Si intentas tocarlo, te voy a hacer pedazos. Spirit disparó en voz baja. Stein gruñó, sus ojos recorrieron su forma en puro silencio mortal por unos momentos, antes de tensarse. Que así sea. Stein siseó, sus pies moviéndose mientras disparaba hacia adelante y levantaba la espada. Spirit se puso rígida, su cuerpo también se tensó mientras se preparaba para lo que iba a ser una pelea infernal. Este tipo anda matando profesionales, se agachó un poco antes de empujarse hacia él y alejarse de Ingenium. Tenía que haber algo de distancia entre Stein y el héroe del motor. Lo que él llama héroes falsos, a quien le importa un carajo. Es un ser humano, una persona viva que respira, por el amor de Dios. Stein la rodeó cuando se acercó, su atención claramente centrada en Ingenium en lugar de en ella misma. Se retorció, su cuerpo se agitó y cambió de forma en un instante. Un gran felino se cambió por una enorme pitón.
Ella se abalanzó, con la mandíbula abierta y los colmillos mientras siseaba. Él apartó la cabeza de ella y su mandíbula solo logró hundirse en su bufanda en lugar de en su cuerpo. No importaba mucho, ella todavía se estaba moviendo, su cuerpo delgado, suave y fuerte mientras se enrollaba alrededor de sus piernas y su figura y lo detenía en seco antes de que pudiera pasarla por completo. Ella comenzó a enrollarse alrededor de él con fuerza, buscando atarlo y mantenerlo en su lugar, y hasta que se desmaye con suficiente presión, pero él estaba listo para ella. Mierda, este tipo es rápido. Su espada pasó a una mano y la otra sacó un cuchillo más corto en el lapso de un instante, el filo cortando limpiamente su piel y escamas, ganando un pozo de sangre. El dolor corrió a través de su cuerpo cuando su piel se partió, enrollándose más rápido a pesar de la hoja para tratar de atarlo. Su lengua colgaba, larga y deforme mientras la pasaba a través de la línea roja en la hoja, untándola en su boca. Una pequeña mancha de sangre y se detuvo. Sintió que sus músculos se contraían sin previo aviso, toda la voluntad de moverse de repente le fallaba y se paralizaba en un solo instante, sus ojos rojos muy abiertos y el corazón saltando de pánico. No importaba cuánto quisiera o cuánto empujara, su cuerpo no la escuchaba. Era como estar atrapada dentro de su propio cuerpo, sin poder y sin forma de salir, su cuerpo era una prisión y estaba atrapada en su lugar en el instante en que su sangre golpeó su lengua. Mierda, mierda. Había oído cosas sobre Stein. Ella sabía que él era despiadado, poderoso y rápido, y su Kirk tenía algo que ver con paralizar a la gente. Stein era un asesino y una fuerza a tener en cuenta. No era alguien a quien te precipitabas y empezabas a pelear sin un plan o algo, no era alguien a quien enfrentabas a la ligera, y no era alguien a quien te enfrentabas y esperabas ganar. Incluso para un héroe en el ranking 30 o superior, incluso para ella. Stein era un villano de clase S y tenía muchas posibilidades de que la mataran. Ella lo sabía antes de precipitarse y antes de que se interpusiera entre él e Ingenium, lo sabía incluso cuando él le advirtió que retrocediera. Ella lo sabía y no le importaba una mierda, lo único que le importaba en ese instante era una cosa. El instinto y la moralidad, la obligación, la necesidad y como diablos quisieras llamarlo, solo una cosa importaba. Salvarlo. La mano de Stein se movió alrededor de su cuello, arrancándola de su bufanda y arrojándola. Tiró de ella con todo su peso, y la envió volando hacia el final del callejón desde donde estaba Ingenium, y ella aterrizó con un ruido sordo y doloroso contra el concreto, todavía paralizada. Paralizada solo después de 2 minutos de precipitarse en esto en primer lugar, mierda. Stein reemplazó el cuchillo que había sacado y lo colocó en su vaina. Esos fríos ojos rojos y muertos encontraron los de ella. Aunque no parecía molesto por el breve conflicto que había habido entre ellos. Ella luchó, maldiciendo e intentando todo para mover un solo maldito músculo, su corazón latía con fuerza y la sangre rugía y captó sus ojos, mirándolo fijamente y fulminándolo con la mirada. Muévete, maldita sea. Sin sentido, él resopló por lo bajo, sus ojos brillaron antes de apartar la mirada de ella. Ella todavía estaba luchando, sus músculos temblando y espasmándose con toda la fuerza y el esfuerzo que pudo. Pero no fue suficiente, ni siquiera podía levantarse, no podía, a la mierda esto. Sus ojos se cerraron de golpe, sintiéndose como si estuviera atada a un avión jumbo y aplastada debajo de él, y aún así empujaba, deseaba y gritaba por dentro por algo, muévete, cambia de forma, maldita sea. Su cuerpo vaciló, negro rojo brillando en su forma y lamiendo el aire en pedazos irregulares y descoordinados. La longitud de su cuerpo de serpiente fue tragada en pedazos y secciones. Pedazos de energía etérea y transparente como cristales salpicados contra el suelo y secciones irregulares como electricidad brotando de ella mientras siseaba, con la mandíbula apretada y esforzándose con todo lo que posiblemente tenía. Partes de ella se perdieron en la neblina, otras partes se torcieron y se fusionaron y se veían mal, partes de ella logrando una apariencia de cambiar a otra cosa, pero sin llegar nunca al final. Su cuerpo y sus células se manipulan y convergen, se descomponen y se reescriben tratando de hacer lo que ella quería. Hacer que su Kirk funcione, hacer que su ADN se altere y que su cuerpo haga lo mismo para adaptarse a la necesidad y la estructura de lo que ella elija, y con cada parte deformada, indistinguible e incompleta de ella que pasaba de serpiente a humana a cualquier otra cosa, estaba intentando todo lo que tenía en su repertorio.
Temblaba más, se agitaba y se descontrolaba y temblaba terriblemente, pero cada vez más. Más sus células y su ADN se estaban acercando a reescribirse por completo. Tengo que, solo un cambio completo, vamos, vamos. Stein se movía hacia una figura de Ingenium todavía paralizada y sangrando hasta morir. La mirada de Ingenium era tan borrosa y desenfocada que todo lo que vio de su asesino fue una sombra oscura y borrosa delineada en una luz tan dura desde el final del callejón. Vio un repentino destello de luz rebotar en el borde de una katana muy gastada que aún estaba manchada con su sangre, y sus ojos se hundieron aún más cuando su fuerza siguió fallando. Animal Spirit no era lo que Stein quería, había venido aquí buscando matar a héroes selectos y entre ellos, ella no estaba en esa lista, pero el famoso Ingenium sí. Levantó su espada a menos de 1 metro del héroe que se desvanecía, listo para terminar con esto y pasar al siguiente, pero vaciló. Escuchó el sonido de fuertes pisadas moviéndose rápidamente detrás de él, colocándolo inmediatamente en la defensa y comenzando a girar para ver qué otra molestia había caído en la escena como lo había hecho Animal Spirit. Una criatura negra como el ébano por el rabillo del ojo un segundo antes de sentir la punzante sensación de las garras en la espalda. ¿Cómo es que ella se liberó? Spirit hundió sus garras, atrapando su armadura y desgarrando su piel para tirarlo hacia atrás y arrastrarlo con ella mientras lo arrojaba por donde había venido. Lejos de Ingenium por segunda vez en los 5 minutos desde que llegó, y 30 segundos después de que él la paralizara. Stein se retorció, arreglándoselas para aterrizar sobre sus pies, y en una postura defensiva nuevamente en el siguiente segundo, su espada se elevó y frunció el ceño mientras lanzaba una mirada llena de odio y disgusto en su dirección. Spirit ya se había dado la vuelta y se movía hacia él con velocidad casi tan increíble como la de Stein, y estaba encima de él antes de que lograra recuperar el equilibrio por completo. Esa enorme y delgada figura de un jaguar negro azabache estaba frente a él cuando él golpeó hacia arriba, su espada cortando apenas su pelaje, y no lo suficiente como para ganar una sola gota de sangre. Mientras ella lo esquivaba y levantaba una pata hacia él, rasgando su mano y apartando la espada con un golpe rápido como un relámpago. Stein se empujó hacia atrás y fuera de su alcance, y ella todavía estaba encima de él. Ella lo siguió, su cuerpo girando alrededor de él y chocando contra el asesino de héroes por la espalda. Sus patas delanteras se lanzaron hacia adelante y cambió parcialmente a su forma humana, mientras aún conservaba las garras y la fuerza. Ella hundió sus garras en él, una mano golpeó su hombro y la otra se clavó en su muñeca. Ella vio de reojo como un cuchillo de Stein se movía en su dirección. Ella captó su acción por medio segundo mientras comenzaba a tirar de él y tratar de desequilibrarlo, pero su pierna se levantó y su bota se estrelló con una fuerza agonizante en la herida que había dejado en su cuerpo en forma de serpiente, y posteriormente persistió en su pierna. Dicha pierna se dobló un poco debajo de ella y dejó escapar un grito de dolor, y él aprovechó la oportunidad para empujarla hacia atrás y apartarla de él, liberándose de su agarre y golpeando con su cuchillo en un movimiento fluido. Spirit se inclinó hacia atrás, el borde de la hoja no la alcanzó por media pulgada cuando ella lo empujó hacia atrás e hizo una voltereta, aterrizando en cuclillas como un gato y los ojos brillando cuando lo vio moverse hacia ella a una velocidad vertiginosa. Su mano cayó para desabrochar una de las correas alrededor de su pierna y esperó el tiempo suficiente para que él se acercara, antes de rodar y enrollar la correa alrededor de su tobillo. Sus dientes se hundieron en la correa y se transformó en un gato, lanzándose debajo de él en el mismo instante en que apuñaló hacia abajo y tirando de la correa con ella. Tuvo casi el efecto deseado, tropezó un poco pero cortó la correa por la mitad y ella perdió su fuerza de palanca. Sus orejas se empujaron hacia atrás, escuchando su movimiento pero sin mirarlo, y ella giró en su lugar y se dirigió directamente a la izquierda, saltando en el aire y sus patas, golpeando la pared del callejón antes de empujarse hacia él. Cambió de vuelta a su forma humana a mitad de camino y se giró con la rodilla, apuntando a él y fallando cuando él se agachó. Maldita sea, es jodidamente rápido. No tuvo tiempo en aterrizar de nuevo en el suelo antes de que él se levantara con su cuchillo. Esta vez no tenía la tracción ni el equilibrio para esquivar, y se mordió la lengua contra la oleada de dolor cuando la hoja cortó una línea profunda a través de la piel de la parte superior de su brazo derecho, su sangre saltó hacia arriba en el aire. ¡Mierda!
Su cuerpo se tambaleaba y se fracturaba desde el instante en que la hoja hizo contacto. El cuerpo y la figura de Animal Spirit, la mujer, se desvanecieron hasta desaparecer cuando el águila cobró vida y aleteó en el aire en el instante en que él pasó su lengua por la hoja. Y no pasó nada. Nuevo animal, nuevo ADN, nueva sangre, maldito imbécil. Se inclinó hacia abajo, con las garras extendidas, sus alas en un torbellino y las plumas tapando el cielo y su vista mientras se agachaba y pasaba por encima de su cabeza. Su cuchillo se balanceó hacia arriba, la punta de la hoja se clavó en su ala y partió las plumas, pero falló en golpear el músculo y el tendón. Se dejó caer encima de él, sus garras se clavaron en la bufanda y tiró de él hacia atrás por el cuello, haciéndolo perder el equilibrio y ahuyentándolo brevemente mientras lo empujaba hacia abajo y cambiaba de águila a gato, aterrizando en el suelo. Ahora, por supuesto, no podía arriesgarse a volver a cambiar a la forma en la que había estado, y él había obtenido la sangre para paralizarla, ya que era solo una teoría de que cambiar a diferentes animales podría deshacerse de su Kirk en primer lugar. Y no hace falta decir que no iba a cometer el error de darle suficiente tiempo para cambiar de nuevo si la paralizaba. Puede que ni siquiera intente inmovilizarla en este punto. Probablemente no querría correr el riesgo de dejar que ella se liberara de nuevo y consiguiera otro golpe, por lo que era más probable que acabase con ella en cualquier oportunidad instantánea que tuviera, lo que apestaba e hizo que se volviera 100 veces más peligrosa de lo que ya era. Si había algo por lo que se conocía a Spirit, no era por su fuerza absoluta. Podía convertirse en un animal con una fuerza y un tamaño considerables, pero la mayoría de esos animales eran grandes y voluminosos y utilizados para trabajar en una ciudad o en espacios reducidos. Cuando trabajaba, confiaba en el pensamiento rápido, la agilidad y la velocidad, para poder cambiar entre diferentes formas a un ritmo vertiginoso y atrapar a sus oponentes con la guardia baja. Usó su ingenio e intercambiaba diferentes habilidades y rasgos de los animales en rápida sucesión sin dejar de usarlos a su favor. La agilidad, la velocidad y la técnica tenían más que ver con su éxito que la fuerza y el poder, por lo que la planificación y la paciencia eran claves, pero la planificación y la paciencia no estaban disponibles en este momento. Ella estaba trabajando sobre la marcha con él, haciendo todo lo que podía para mantenerse fuera de su alcance y mantener su velocidad extrema. Permanecer en los puntos ciegos y seguir moviéndose para que él tuviera que seguir reajustándose. No podía quedarse en un lugar por mucho tiempo, eso la dejaba demasiado abierta y él era lo suficientemente rápido como para atraparla si no seguía moviéndose, y eso significaba que no tenía ninguna posibilidad de agarrarse a él y atarlo de cualquier manera sin correr el riesgo de ser apuñalada o algo peor. Este no es un tipo con el que un héroe de corta distancia como yo tenga buenas posibilidades, maldita sea. Y además de eso, no solo era rápido, era jodidamente voluminoso, pesado, bien construido y fuerte para arrancar, y no reaccionó ni hizo ningún ruido cuando ella le clavó las garras o cualquier cosa por el estilo. No lo desconcertó, nada. Nada en él estaba preocupado o intimidado, estaba tranquilo y concentrado y no parecía sentir dolor en absoluto. Ella se dio la vuelta y se alejó de su pie cuando él pateó hacia ella, el dedo del pie puntiagudo con una cuchilla que apenas falló. Puso un poco de distancia entre ella y él, zigzagueando de un lado a otro para evitar los cuchillos arrojadizos que él le enviaba y se clavaba en el suelo con fuerza. La última hoja rasgó una línea sobre su hombro y ella siseó, tambaleándose levemente pero sin detenerse mientras cambiaba a otra cosa, liberándose de la neblina negra y roja, orejas grandes, redondas y cuerpo delgado, pelaje con un diseño fundido de diferentes tonos de negro. Larga cola y rápida como el infierno, mientras giraba y saltaba a través del umbral hacia el asesino de héroes con un repentino nuevo estallido de velocidad debido a una criatura ágil y curiosa como el perro salvaje africano. Ella lo rodeó, empujándose contra la pared y usando la velocidad y el impulso de una forma para transferirse a otra diferente mientras cambiaba de nuevo a la cabra de antes y le clavaba los cuernos en la cabeza lo suficientemente fuerte como para tirarlo hacia atrás. Él tropezó, pero casi no lo dejó sin aliento. Sus pies golpearon la pared cuando saltó y pasó por encima de su cabeza en el siguiente segundo. La agilidad y la habilidad acrobática se encendieron mientras movía su brazo hacia adelante y hacia atrás. Envió un cuchillo que descendía por el aire hacia ella más rápido de lo que podía moverse para esquivarlo.
Cambió de nuevo, su figura se condensó en un conejo y saltó en el último segundo, esquivando la hoja solo por la repentina disminución de tamaño. Stein aprovechó el pequeño error al hacer que ella lo empujara constantemente y arrebató su katana de donde había sido arrojada. Spirit lo vio haciéndolo por el rabillo del ojo, y ya se estaba moviendo hacia él, moviéndose a pasos agigantados como un conejo y cerrando la distancia entre los dos en muy poco tiempo. Stein, asesino de 17 héroes y muchos otros. Stein, villano de clase S, que envió miedo a través de los corazones de todos los que enfrentó y seguramente hizo que su corazón latiera con fuerza y el miedo corriera por sus venas cada segundo que luchó con él. Stein, que se especializó y dominó el combate cuerpo a cuerpo, e incluso en el rango medio, el asesino de héroe con una perversa habilidad con las espadas para cortar, lastimar y dañar, y ella estaba luchando contra él con un Kirk que no era el indicado. Quirks de largo alcance, o un Kirk especializado en defensa habría sido la mejor opción para él, y ella no era eso. Este fue un partido terrible para ella y, siendo realistas, estaba en clara desventaja en todos los sentidos posibles, y no importaba. A ella no le importó, siguió así, pensando rápido y alerta y empujando hacia adelante más rápido y más fuerte y nunca cediendo, nunca dándole más de unos pocos segundos para recuperarse y contraatacar. Y él era bueno, ridículamente bueno, era poderoso, peligroso y era un monstruo de ser humano. Tantos profesionales antes que ella habían caído ante Stein, en un mundo donde pocos alcanzaron esa etiqueta de villano clase S. Pero maldita sea, ella no era el héroe número 26 por nada. Todo estaba borroso, ambos se movían tan rápido que era una locura. Ambos arremetiendo y enrollándose uno alrededor del otro, cabeza con cabeza y de pies a cabeza y nunca se detuvieron. Mantuvo la vista en él mientras esquivaba, se movía y saltaba alrededor de las paredes que la rodeaban, tratando de hacer lo que ella estaba haciendo. Permanecer fuera de su vista directa, desequilibrarlo, cualquier cosa. No soy tan fácil de matar. Ambos estaban jadeando, sin aliento y muy nerviosos, pero tampoco vacilaban. Su atención estaba fija en él y, sin embargo, había una parte de su mente todavía desviada, y la urgencia que había persistido en su alma estaba empeorando. En un callejón lleno de sangre, agregaron más santos. Las garras de Spirit lo cortaron y resonaron cuando ella rasguñó el metal de su armadura, lanzando un fino rocío y gotas aquí y allá que obtuvo del asesino de héroes, y su propia sangre se mezcló con ella cuando le hizo un pequeño corte aquí, otro allí. Líneas poco profundas, delgadas, pequeñas y tan pocas en el transcurso de la pelea que no estaba disminuyendo la velocidad por ellas, o por cualquier otra cosa. El siguiente corte que ganó como un perro salvaje, otro después como una cabra, el último en los pequeños pedazos de piel que él abrió fue cuando ella no pudo esquivar lo suficientemente rápido como un conejo, pero aún así logró derribarlo hacia atrás como un jaguar. Serpiente, perro, cabra, humano, conejo y gato están fuera. Úsalo y puede que tenga la oportunidad de paralizarte. Este tarado no va a ganar esto. No importa si recibo algunos cortes aquí y allá. Puedo seguir, tengo que seguir, no importa si he ido más allá de mi límite, maldita sea ese límite. Sus labios se estiraron hacia atrás en un gruñido, las orejas empujadas hacia atrás contra su cabeza y los músculos ondeando bajo su pelaje de ébano mientras saltaba y el peso de su cuerpo se estrelló contra él, y su mandíbula cayó sobre su antebrazo con un crujido enfermizo. Ella saboreó el hierro en su lengua, sintió sus colmillos perforar carne y músculo y astillar el hueso incluso, y esta vez hubo un gruñido de dolor de un hombre que no parecía haber sentido nada antes. Cayó hacia atrás, su espalda chocando contra el concreto con ella encima de él, sus garras clavándose en sus hombros y armadura. Sus patas traseras cayeron sobre las de él, empujando hacia abajo con su parte delantera sobre su pecho para inmovilizarlo aún más, y su mandíbula aún se cerró de golpe alrededor de su brazo y no estaba dispuesta a soltarlo mientras se movía para inmovilizarlo por completo. Mierda. No logró inmovilizar su otro brazo lo suficientemente rápido, vio que su mano se movía hacia arriba y se deslumbró un poco por el rápido destello de luz de la entrada del callejón que se refractaba en el filo de su espada que vio por un solo segundo. Un dolor ardiente y estremecedor se encendió en ella. Sintió que la punta de la espada le atravesaba la piel y el músculo, atravesando directamente su cuerpo y obteniendo un pozo de sangre cálida y espesa en segundos.
Un aullido estrangulado subió por su garganta, sus ojos se entrecerraron a rendijas por el dolor y ella captó sus ojos y lo fulminó con la mirada. Te apuesto lo que sea a que el imbécil pensó que apuñalarme iba a hacer que soltara su brazo. Apretó la mandíbula alrededor de su brazo con más fuerza, hundiendo más los dientes y su sangre más potente en sus papilas gustativas. Una pata se movió y golpeó el brazo que sostenía la espada en alto, forzándola hacia atrás y la hoja fuera de su cuerpo en una sucesión rápida y dolorosa en ambos extremos. Ella gruñó, el sonido retumbando en su garganta mientras mordía más y mucho más de lo que normalmente haría en otra persona. Eres un bastardo, y apuñalarme fue un gran error. Spirit se movió, su peso se quitó de encima de él y su agarre en su brazo con los dientes se apretó cada vez más mientras se hacía a un lado y lo levantaba entre sus mandíbulas con una facilidad increíble. Ella lo arrastró por el brazo, retorciendo su cuerpo y lanzando mientras lo golpeaba directamente contra la pared del edificio de al lado. El golpe fue lo suficientemente fuerte como para romper un poco la piedra. Hubo un grito de dolor del asesino de héroes y lo dejó resollando cuando golpeó el suelo y sus colmillos dejaron su brazo ensangrentado, magullado, fracturado y sangrando profusamente todavía. Spirit cambió nuevamente, su hocico se alargó y su largo cuerpo se condensó un poco como un canino en lugar de felino. Sus labios se separaron en un gruñido y la cola se mantuvo alta sobre su espalda, un lobo imponente y corpulento con pelaje negro azabache. Ella no le dio tiempo a recuperarse del golpe contra la pared, se abalanzó y sus dientes apuntaron a su brazo otra vez, pero él rodó y su mandíbula se cerró en el aire. Ella se giró, siguiendo su movimiento mientras él se empujaba hacia atrás y lejos de ella, su katana sostenía con fuerza en la mano y dejaba un rastro de su propia sangre sobre el concreto mientras se mantenía a distancia de ella. El brazo que ella había mordido se desgarró. Siguió arremetiendo, siguiendo su movimiento por el callejón y esquivando el golpe de la espada que le enviaba, siguiéndolo constantemente hacia atrás y más lejos del hombre al que había venido a matar. Saltó sobre la escalera de incendios sobre su cabeza, y Spirit estaba justo detrás de él, transformándose en un águila para alcanzar su altura con facilidad. En el aire, segundos antes de que sus botas golpearan la plataforma, la muñeca de Stein se movió, una daga en la mano mientras la lanzaba cortando el aire a una velocidad comparable a la suya. Spirit giró, sus alas se curvaron hacia adelante y detuvieron su impulso en el transcurso de un solo segundo. Su cabeza giró bruscamente, siguiendo la hoja cuando pasó junto a ella y ya sabía hacia dónde se dirigía. Stein frunció el ceño, con los ojos entrecerrados hasta convertirse en rendijas, y brillando mientras saltaba hacia la siguiente sección del paisaje de incendios, y observaba al héroe que podría cortarlo fácilmente en el techo, dar la vuelta en el aire y alejarse de él. Su cuerpo era un borrón cuando se arqueó y cambió de nuevo a su forma humana, aterrizando tambaleándose, medio agachada mientras sus manos se disparaban hacia arriba, su cuerpo actuando como una pared entre Ingenium y la espada por segunda vez ese día. Clap. Sus palmas se juntaron, atrapando la hoja entre ellas y sintiendo el escozor de su piel rasgándose. El camino del arma se detuvo. Sus ojos se clavaron en la punta de la hoja a unas pocas pulgadas de su nariz, una gota de sudor caía por su rostro cuando su pie se deslizó y su postura se derrumbó un poco. Con eso, su sangre cayó de la herida en su costado, salpicando contra el suelo a sus pies. Sus ojos rojos se movieron hacia arriba, escuchando el golpe de las botas del asesino de héroes contra las rejillas, mientras se empujaba por los niveles de la escalera de incendios y hacia el techo. Se detuvo en el borde, su mirada roja y la de Spirit coincidieron por unos momentos, podía oír los latidos de su corazón, y su respiración agitada con la suya propia, y podía oír a Ingenium jadeando detrás de ella, oler su sangre pesada en el aire. Stein parpadeó, entrecerró los ojos y volvió a colocar su espada en la vaina. Sus ojos se clavaron en Animal Spirit durante unos segundos más, antes de darle la espalda y desaparecer del borde. Se fue a paso ligero, dejando gotas de sangre detrás de él, pero sin miedo a que lo persiguieran. Una mirada a ella y su expresión mientras se agachaba allí, con el cuchillo en la mano y protegiendo al hombre al que había derribado. El asesino de héroes lo sabía. Ella tenía que tomar una decisión, y él había hecho lo suficiente para demostrar su punto. Él no necesita quedarse más tiempo, ella no lo seguirá.
Spirit gruñó, sus ojos brillaron cuando él desapareció de su vista por completo y ella bajó las manos, el cuchillo resonó en el suelo mientras se inclinaba un poco, una mano encontró el concreto para sostenerse mientras la otra se movió para cubrir el suelo. Herida de arma blanca en su costado, que aún sangraba, y dolía como una perra. Dejó que su rodilla tocara el suelo, levantó el brazo y se pasó la manga por la boca y la barbilla para deshacerse de la sangre que le manchaba los labios. La sangre de Stein, antes de que sus dientes se clavaran en la resistente tela y retirara el brazo. Se quitó la manga por completo y se enderezó mientras la ataba alrededor de su torso y la anudaba sobre los agujeros que él le había hecho, para tratar de detener el flujo de sangre al menos un poco. Spirit se arrodilló a su lado, su mano buscó el bolsillo de su traje y agarró su teléfono celular, golpeó con el pulgar el botón de inicio y lo sostuvo. La pantalla que anteriormente había sido negra cobró vida y se volvió roja. El timbre sonaba mientras hacía una llamada a la policía al instante, mientras también encendía su ubicación GPS. Un inicio rápido y un comando que había programado en el teléfono para emergencias y llamar a la policía de inmediato en lugar de ser conectada a través de un centro de llamadas. Después de todo, ella era una heroína. Había números específicos que se suponía que los profesionales debían llamar en caso de cosas como esta mierda. Sostuvo el teléfono con una mano en la oreja y la otra se acercó al hombre, su rostro pálido y su casco despojado, los ojos vidriosos y cayendo constantemente mientras trataba de que él se concentrara en ella. Joder, maldita sea. Despacho, ¿cuál es la situación? La llamada se recogió en segundos. Aquí Animal Spirit, acceda a mi ubicación GPS y envíe una unidad de policía y una ambulancia de inmediato. Ordenó bruscamente. Ingenium está herido y necesita atención médica. Comuníquese con la policía y los profesionales en mi área y póngalos en alerta máxima, el Hero Killer está en Osu. Envíe a quien esté más cerca de mí de inmediato. Sí, señora, estoy enviando su ubicación a todos los profesionales y oficiales de los alrededores. La unidad y la ambulancia están en camino. El despachador respondió rápidamente. ¿Tienes visión de Stein? No, no tengo una imagen de él. Está herido, sangrando, y en retirada. Si lo ven, nadie debe enfrentarse a él sin refuerzos, ¿entendido? Todos deben duplicar el tiempo y bloquear esta área. Sí, señora, les informaré a todos. Espere Animal Spirit, los refuerzos están en camino. Gruñó, encendiendo el altavoz y abandonando su teléfono en el suelo mientras inclinaba suavemente la cara de Ingenium hacia ella. Oye, Ingenium. Ella siseó con urgencia, sus ojos parpadearon un poco. Oye, quédate despierto, ¿de acuerdo? No te desmayes. Ordenó, sus ojos se apartaron de su rostro mientras desenrollaba la última correa de alrededor de su pierna. Había sangre acumulada de una herida en su abdomen y otra en su muslo, mezclada con innumerables otras heridas que eran graves, pero las dos primeras eran las que la hacían sentir que su corazón iba a fallar. Joder. No podía entrar en pánico, no podía perder la cabeza o la calma, y estaba condenadamente segura de que no la perdería. Se mantuvo a raya, pero su corazón, su pulso y sus emociones no querían escuchar. ¿Cuánto tiempo había estado yendo a la par con Stein? No podía precisar un marco de tiempo, todo era demasiado apresurado y borroso. Odiaba eso. Odiaba lo rápido que corrió también, odiaba lo lenta que había sido en llegar y lo igualada que había estado con el asesino de héroes en el segmento de lucha que había ocurrido. Odiaba no haber llamado a despacho desde el principio, especialmente cuando había estado corriendo. Maldita sea. Esto es lo que hacen los héroes, ¿verdad? Corren, sirven, protegen y se mantienen erguidos en una marea de maldad donde todo lo demás falla. Se enfrentan a males como ese bastardo y lo hacen porque es su trabajo, su ímpetu y su voluntad, pero joder, Stein era, cada centímetro de su persona, su alma y su energía era tan escalofriante y espeluznante, implacable. Puro asesinato. En toda la prisa y el calor del conflicto, eso había persistido, y con él, también lo habían hecho el terror y el miedo. Él la asustó muchísimo y era tan difícil mantenerse enfocada y mantener su cabeza luchando contra el tipo. Nunca había conocido a nadie que se sintiera tan oscuro, imponente y peligroso como él, no por mucho tiempo. Mierda, estoy temblando. Concéntrate por el amor de Dios.
Ella gruñó, moviéndose un poco mientras trabajaba para enrollar la correa alrededor de la pierna de Ingenium y así detener la sangre que goteaba de la herida allí, tirando con fuerza de la longitud del cuero y lo suficiente como para cortar la circulación, pero Ingenium no reaccionó al dolor en absoluto. Este es tu trabajo, lo haces y lo haces bien, tan bien como puedas. Spirit, Ingenium respiró, parpadeó, presionándose más cerca y encontrando sus ojos desenfocados. Mientras ella se quitaba la otra manga y la doblaba hacia arriba, ambos brazos desnudos ahora. Ese soy yo. Ella gruñó, mordiéndose el interior de la mejilla mientras ponía la manga doblada contra su estómago y sobre la herida que estaba produciendo el charco de sangre. Ella presionó hacia abajo, escuchando el gemido y el silbido de dolor subiendo desde su garganta, pero mantuvo la presión a pesar de todo. Tanta sangre. Lo siento, pero te desangrarás si no lo hago, Ingenium. Ella se disculpó en voz baja. Tú, lo, dejaste ir, jadeó, su voz débil y difícil de escuchar. Ella hizo una mueca, mordiéndose la mejilla con más fuerza. Pudiste haberlo, seguido, capturado, sus ojos cayeron y ella se puso rígida. Hey. ¿Qué dije sobre desmayarme? Ella espetó en voz baja. Eres asombrosa, duraste tanto, mucho más, que yo no podría, no soy, Ingenium murmuró, tenue y débil y ella gruñó. Tú, eres mucho mejor, jadeó. No digas eso. Ella se quejó en voz baja, sus ojos brillaban y un poco, enfadada. Eres un muy buen profesional y no pienses lo contrario. Ella gruñó, sus manos aún firmes en la tela que estaba empujando contra la herida, ya estaba empapada, pero no le importaba. Debiste haber ido tras él, Spirit, estaba divagando más ahora de lo que estaba lúcido, ella estaba bastante segura, y aún así la hizo enojar aún más, maldita sea. ¿Y dejar que te desangres? Ella respondió, no, gracias. Salvarte es más importante que ir tras ese maldito bastardo. Los ojos de Ingenium se abrieron levemente ante eso, encontrándola y se fijaron por unos segundos. Ella resopló, sus ojos brillando mientras gruñía por lo bajo. TCH, no seas tan rápido en renunciar a vivir, idiota. Ella espetó. ¿Tienes gente, sí? ¿Amigos y una familia? ¿Por qué elegirías morir antes de volver a verlos? Los ojos de Ingenium brillaron un poco, su expresión era un poco de dolor y pensamiento, antes de dejar escapar un suspiro tembloroso. Tú, eres muy difícil de encontrar, animal, Spirit, murmuró. Suavemente, tú. Me sorprendiste. Spirit vaciló un poco ante eso, sus ojos se abrieron como platos y no estaba segura de lo que quería decir con las palabras. Tú, eres, nada, como, yo. Ingenium murmuró, con voz áspera. ¿Qué diablos se supone que significa eso? Sus palabras se interrumpieron, el poco aire que respiraba se perdió al toser y ella sintió que su cuerpo se contraía dolorosamente bajo sus manos. Solo trata de respirar suave y lento, Ingenium. Spirit murmuró suavemente mientras su farfulleo se calmaba, lentamente. Mantén tu atención en mí, ¿de acuerdo? Esa ambulancia va a estar aquí en poco tiempo, así que no te atrevas a morir ahora, ¿entendido? Tienen que darse prisa. Los minutos pasaron con una lentitud agonizante mientras ella se sentaba de rodillas junto al héroe del motor que se desvanecía, los pequeños murmullos y las palabras que dijo para mantenerlo despierto y concentrado parecían inútiles, pero siguió adelante de todos modos. Al igual que ella mantuvo sus manos presionadas firmemente contra una manga empapada en sangre y deteniendo el flujo lo poco que pudo. Su atención se alejó de él finalmente y se centró en las pisadas cada vez más cercanas y el sonido de la gente jadeando. Su cuerpo se puso rígido, la postura rígida y defensiva por puro instinto, incluso cuando su mente le dijo que no era una amenaza. Dos profesionales, un hombre y una mujer. Doblaron la esquina hacia el callejón desde la calle, jadeando y sin aliento y con los rostros contraídos por la preocupación y la aprensión. Habían estado corriendo para llegar a la ubicación señalada por su teléfono y llegaron al callejón, solo para detenerse en seco. Vio el miedo y la conmoción en sus rostros, vio la forma en que palidecieron y pudo imaginar cuán violentamente sus estómagos se revolvieron ante la vista que los esperaba. Un callejón oscuro cubierto de sangre, manchas y charcos y gotas salpicando alrededor y en casi todas direcciones.
Una marea carmesí que se hizo más frecuente a medida que avanzabas en el callejón, y persistió en varios lugares como charcos de agua de lluvia roja, y luego llegaste al medio y encontraste la masa rota de sangre y la armadura destrozada de Ingenium yaciendo inmóvil sobre el piso del callejón con Animal Spirit y sus manos empapadas de sangre presionadas contra una herida que no quería dejar de sangrar. Era una vista que sorprendería a cualquiera. Spirit no los reconoció a los dos, lo cual no fue una sorpresa, como dijo antes de todo esto, todos los héroes más populares de Japón estaban en OA y los profesionales menos conocidos, y generalmente más jóvenes, se quedaron para elegir patrullas. Y tal como estaban las cosas, Osu no era su distrito habitual para empezar, no importaba quiénes fueran. ¿Alguno de ustedes tiene un rasgo de rastreo? Spirit espetó rápidamente, su tono áspero lo sacó de su estupor y sus ojos se clavaron en ella. Empezaron a avanzar juntos, moviéndose por el callejón rápidamente y deteniéndose junto a ella e Ingenium. No, tartamudeó el hombre, la luz rebotó en el casco de su cabeza y la mujer a su lado sacudió el suyo con rigidez. No, señora. Spirit gruñó internamente, su cabeza se inclinó hacia el extremo opuesto del callejón y escuchó más pasos. ¿Quién de ustedes tiene la mejor movilidad y puede seguirme el ritmo en los edificios? Spirit preguntó a continuación, apenas deteniéndose un momento mientras los dos profesionales parpadeaban. Yo, espíritu animal. Dijo la mujer, ganando un poco de compostura cuando él no. 26 asintió. Bien, tú, ordenó Spirit, sus ojos cayeron sobre el hombre, quien se puso firme. Ven aquí y presiona esto y manténlo. Mantén a Ingenium despierto y concentrado en ti, y espera a que llegue la ambulancia. Sí, por supuesto. Él respondió rápidamente, cayendo de rodillas y haciendo una mueca cuando sus manos cambiaron de lugar con las de ella, e instantáneamente se volvió pegajosa con sangre. Spirit se empujó hacia atrás y se puso de pie con un siseo, sus ojos rojos se movieron hacia la próxima figura que entró al callejón, y ella reconoció. Rogue. Quédate aquí con ellos y espera refuerzos, acordona esta área. Spirit ordenó al hombre que llegara repentinamente al callejón, y quien saltó un poco al ser golpeado en el segundo que apareció. La mano de Spirit hizo un gesto hacia el hombre más joven al lado de Ingenium, y Rogue titubeó un segundo pero no le importó. Se volvió hacia la otra mujer, que vestía un traje azul y hielo y tenía una visera sobre un ojo. Spirit hizo un gesto hacia ella, quédate cerca de mí, vamos a ver si podemos bloquear la ubicación de Stein nuevamente. Espíritu gruñó, la más joven se puso rígida ante el nombre, el miedo brilló en su mirada. Pero la mujer negó con la cabeza a sí misma, la determinación goteando en su lugar mientras asentía con firmeza. Sí, estoy justo detrás de ti. Dijo rápidamente, Spirit asintió y comenzó a avanzar. Su cuerpo quedó envuelto en una neblina roja y negra y saltó, sus alas se extendieron y se encontraron con el aire mientras se transformaba en un águila y se movía hacia la parte superior del edificio en el que Stein había desaparecido. La otra mujer la siguió de cerca, pequeños orbes de color azul pálido apareciendo en el aire en sucesión mientras saltaba sobre ellos y se lanzaba al siguiente como un trampolín. Su don, por lo que Spirit le prestó atención vio. Spirit cambió de nuevo y aterrizó sobre sus patas como un gato montés en el techo, sus ojos y nariz enfocados en las gotas de sangre que el asesino de héroes había dejado atrás. No puede haber ido muy lejos. Una punzada de dolor recorría su costado con cada paso, una oreja siempre inclinada hacia atrás y siguiendo el rastro de la otra mujer que la seguía. Spirit serpenteó alrededor y saltó a través de los espacios entre los edificios unidos a un ritmo constante, rápido y siguió así. Se equilibraba en los bordes y saltaba entre pasarelas con la agilidad debida tanto a la bestia como a sus propios años de entrenamiento. Tomando en cuenta cada evento y vista, toda mancha de sangre y una gota pequeña, casi imperceptible, esparcida en un camino casi invisible para el ojo, pero no para su nariz. Pero ese tipo es jodidamente rápido. Ella y la otra mujer se alejaron cada vez más de ese callejón plagado de sangre, moviéndose entre diferentes niveles y tejados hasta que el rastro de sangre terminó en un montón de trapos sucios y ensangrentados. Spirit se detuvo en su movimiento, respirando rápido y agachándose mientras olía los trapos y la mujer detrás de ella se detuvo, los ojos verdes brillando y resoplando ligeramente. La sangre se detuvo, murmuró la mujer, pero duró todo el camino hasta aquí, ¿cómo pudo llegar tan lejos si estaba herido?
No debe haber sido malo, los jaguares tienen una fuerza de mordida de 1800 libras. Spirit gruñó en voz baja, la mujer se puso rígida. Lo mordí, fue suficiente para romper el hueso, estaba mal, pero estaba en el brazo. Sus piernas están bien, gruñó un poco. Además, para empezar, él realmente no parecía sentir mucho dolor, agregó en voz baja, su cabeza se inclinó hacia atrás mientras su boca se abría y dejaba que el aire inundara sus sentidos. Vamos. Espíritu ordenó en voz baja, sus patas acercándola y siguiendo su olor. Llegó mucho más lejos de lo que debería. Siguió adelante, ambos todavía moviéndose entre edificios y sobre ellos a un ritmo rápido y sin importar cuán lejos llegaran de la ubicación original. Siguió siguiendo ese olor e ignorando el dolor de sus músculos y su núcleo y el escozor y latido que se movía a través de su costado, y de los cortes que cubrían su cuerpo. Sus almohadillas golpearon la superficie metálica de la parte superior de una torre de agua, su movimiento se detuvo nuevamente cuando el viento la azotó y resbaló por su pelaje hacia atrás, pero el olor pasó de la existencia a la nada en unos 2 segundos. ¿Qué? Su cabeza inclinada, la boca abierta y aspirando profundas bocanadas de aire, pero cuanto más lo buscaba, más se desvanecía. Mierda. ¿Cómo desaparece un olor así? Es como si hubiera desaparecido por completo, la gente no desaparece simplemente. ¿Qué ocurre? La mujer, todavía no he captado su nombre, ¿no es que hubiera mucho tiempo?, preguntó sin aliento, sus pies golpeando la viga de metal de la torre de agua y apoyándose entre ellos mientras miraba hacia arriba. No. 26. El olor desapareció, murmuró Spirit, caminando a lo largo del borde de la torre y aún buscando. Completamente desaparecido, como si hubiera dejado el planeta en este lugar. ¿Cómo es eso posible? La mujer murmuró, las orejas de Spirit se crisparon. El Kirk de alguien, si tuviera que adivinar, alguien más. Espíritu gruñó, sus orejas cayendo hacia atrás contra su cabeza mientras clavaba sus garras en el metal. Su cuerpo vaciló, su figura se distorsionó en los bordes y tembló antes de ser tragada por una nube, y el gato montés fue reemplazado por un murciélago, sus alas apuntando hacia arriba, inclinándose ligeramente. Sus oídos giraron, sus ojos se cerraron contra la dureza de la luz y su atención se centró en cada pequeño ruido, cada sonido y respiración, el susurro del viento en el papel y la tela, el rodar de un automóvil y el zumbido de sirenas y la charla de la policía, cada pequeño sonido tan fácil de escuchar, dado que los murciélagos eran el único mamífero en la Tierra con el mejor oído. Lo escuchó todo, pero no el sonido de botas pesadas o el cambio de armadura. Ni el sonido de una espada o el sonido de una bufanda, nada, otra vez. Su cuerpo vaciló, borroso y fragmentándose en los bordes, mientras cambiaba de nuevo a su forma humana y trozos y pedazos de energía negra como vidrio caían de ella mientras se agachaba, con las manos sobre el metal bajo los pies entre las rodillas. Sus ojos rojos recorrieron la ciudad y los edificios, todos brillando a la luz del sol que se había vuelto mucho más fuerte, pero ese callejón estaba tan oscuro que nunca lo hubieras notado. Se oía el aullido y el zumbido de los coches de policía y las ambulancias rebotando en los edificios y por las calles de abajo, en algún lugar que no podía ver desde donde estaba. Por primera vez en lo que parecían años, los latidos de su propio corazón y el rugido de la sangre en sus oídos no eran ensordecedores. Por primera vez en demasiado tiempo, se produjo una pausa y una pequeña fracción del pánico y el miedo y la adrenalina se calmaron. Mierda, ella siseó por lo bajo. Se ha ido, ¿no es así? La otra profesional preguntó en voz baja, saltando fácilmente y colocándose en la parte superior de la torre cerca de donde estaba Spirit, cuya cabeza se inclinó ligeramente hacia ella, pero los ojos de Spirit ya se habían cerrado. Puedo hacer un sobrevuelo, pero, se quejó Spirit, sacudiendo la cabeza para sí misma. Los edificios están demasiado juntos para ver realmente algo en la parte de Osu, y si es inteligente, no estará a la intemperie. Murmuró la otra mujer. Spirit asintió rígidamente de acuerdo. Maldita sea. Spirit siseó por lo bajo, sus ojos rojos brillando de ira, el otro pro se puso rígido un poco. Spirit no notó la reacción, inclinó la cabeza hacia abajo mientras se frotaba la mejilla a lo largo de la parte superior del brazo, manchando la sangre que goteaba de un corte en el lado izquierdo de la mejilla y dejando su brazo manchado más rojo de lo que ya estaba. Nunca supe tu nombre.
Spirit murmuró, lanzando el comentario hacia la mujer, quien saltó sorprendida de que de repente le preguntaran. Oh, es Recoil. La mujer tartamudeó rápidamente, Spirit asintió. ¿Tienes tu teléfono contigo? Espíritu preguntó a continuación. Sí, señora. Bien, llame al despacho y dígales que hagan pin en esta ubicación. Diles que es donde ha conducido y terminado el rastro de Stein, y que establezcan un perímetro. Necesitan llamar a un pro con un rasgo de seguimiento y configurarlos para buscar. Les dije que nadie debe ir a ninguna parte por aquí sin alguien que cuide sus espaldas. Spirit instruyó lentamente. Incluso si Stein está herido, es peligroso. Nadie se arriesga ni se precipita sin un plan. Dudo que Stein se deje encontrar por unos días al menos después de esto, pero aún podemos mirar. Recoil asintió, su mano se levantó hacia su visera mientras presionaba un botón en el costado. Spirit mordió el interior de su mejilla mientras se empujaba lentamente para ponerse de pie con la espalda recta, sus pies temblaban un poco mientras se balanceaba. Recoil notó un poco de desequilibrio y sus manos se lanzaron hacia adelante para agarrar el brazo de Animal Spirit, estabilizándola, aunque innecesariamente ya que Spirit se contuvo después de un segundo. Los ojos de Spirit se movieron hacia su costado a tiempo para ver que la mirada de Recoil había encontrado la manga atada alrededor de su torso y la sangre goteando a través de ella lentamente, su rostro palideció un poco ante la vista. Animal Spirit, estás herida. Tartamudeó. Spirit negó un poco con la cabeza. No te preocupes por eso. Espíritu se quejó. Esto es, te apuñalaron, eso es serio. Recoil discutió. Los ojos de Spirit brillaron. No golpeó nada importante. Spirit murmuró, Recoil se estremeció por lo baja que se puso la voz del no. 26 cuando dijo eso. Por supuesto que no, porque yo no era a quien él buscaba. Para empezar, ni siquiera estaba buscando pelear conmigo, podría haberme matado en el instante en que lo tenía inmovilizado, y no lo hizo. Me atravesó con su espada y evitó los órganos principales, lo hizo a propósito. Un tipo así no solo falla. Mierda. Todavía estoy llamando a otra ambulancia. Recoil dijo. Spirit suspiró. Bien, pero no olvides transmitir lo que dije. Ella gruñó, Recoil vaciló, antes de asentir. Y diles que nos reuniremos con la policía y los otros profesionales en la ubicación original. Spirit murmuró, Recoil asintió con la cabeza antes de que las palabras se registraran por completo, y se volvió hacia Spirit para discutir, pero Spirit había saltado de la torre de agua al techo. El impacto de sus pies en el techo envió una sacudida a través de ella que la hizo sisear, y avanzó unos pasos irregulares antes de corregir de nuevo. Sus ojos se posaron en sus manos, y el rojo se manchó a través de ellas y hasta la mitad de sus brazos desnudos, su sangre, algo de ella, pero mucha de ella era. Había un bulto helado en su estómago que la hizo sentir enferma. Las palabras urgentes retractadas por Recoil a despacho sobre ella fueron un zumbido bajo que no le importaba, solo se quedó allí, con los ojos entrecerrados y rastreando las manchas carmesí. Todo eso, precipitarse, pelear, cambiar tantas veces, todo eso, y se escapó. Maldita sea,